decía Edu, bueno, gracias Edu, y gracias por venir. El otro día me contaba Edu que dio una charla en Alcira, muy anunciada en todos los colegios de la zona y tal, y había 4. Pero de los 4, 3 eran organizadores. Y había una madre, ¿no? No sabemos, esto lo estamos viendo ahora, ¿eh? O sea, hay una especie de saturación. La gente no quiere líos. O sea, nos metemos en nuestro agujero y a mí que me dejen en paz, ¿no? Y hablábamos de problemas de adicciones, cosas muy serias para los padres, pero bueno. Entonces, no pasa nada. Porque, como decía mi maestro Justo, decía, yo cuando doy una charla y hay poca gente, digo, qué suerte tienen ustedes que les toca más. Así que eso es lo que va a pasar. Y luego siempre podemos hacer después un diálogo, estamos en familia, y yo siempre aprendo también de vosotros. Mi intención cuando hablo de inteligencia artificial no es lo que decía Edu, no es hablaros de herramientas y de las maravillas maravillosas que se pueden hacer con la inteligencia artificial, sino del trasfondo ético que hay detrás de la inteligencia artificial. Entonces, tengo que empezar siempre aclarando algunos aspectos. Primer aspecto, la inteligencia artificial es una herramienta. Ni buena ni mala, es una herramienta. Puesta a un servicio lícito es una herramienta útil. Y puesta a un servicio ilícito es una herramienta muy peligrosa, porque es una herramienta muy potente. Es increíblemente más potente que cualquier otra herramienta que hayamos utilizado hasta ahora. O sea, la diferencia entre las posibilidades de esta nueva inteligencia artificial, nueva, llevamos 3 años con ella, a nivel de uso generalizado y gratuito, porque está con nosotros desde hace mucho más tiempo, pero esta irrupción de la inteligencia artificial que llamamos generativa, accesible a cualquiera, llevamos 3 años con ella. Entonces, la magnitud de este... Ahora os contaré algunas cosas, ¿no? Que quiero siempre daros datos objetivos, no que penséis que esto es una apreciación individual. Mis apreciaciones individuales tienen muy poco valor. Y mis manías y mis fobias o mis filias tienen muy poco valor. Trato de daros datos para que vosotros podáis construiros con datos objetivos vuestro propio criterio, ¿no? Que no soy entusiasta de la inteligencia artificial. Hoy le veo muchos más riesgos que beneficios. Eso no quiere decir que no sea útil en muchos campos. No hay que demonizar la inteligencia artificial. No se le debe demonizar. Siempre pongo el ejemplo del cuchillo jamonero. Un cuchillo jamonero es una herramienta súper útil. Adelante. Súper útil para cortar jamón, sobre todo ahora ya te regalan un jamón de jabugo y un cuchillo jamonero bien afilado que te saca una loncha fina, jugosa, donde le ves respirar la grasita. Maravilloso, ¿no? Ahora corta el jamón de jabugo con el cuchillo que tiene para comer, para el desayuno. No mal, ¿no? Entonces, el jamón de jabugo, adelante, necesita un buen cuchillo, una buena herramienta, pero tú no le das el cuchillo jamonero a tu hijo para jugar. Entretente con el cuchillito cariño, ¿verdad? Entonces, ¿es malo el cuchillo jamonero? ¿Es malo? No. Esto multiplicarlo por 100.000 y es el problema de la inteligencia artificial. ¿Es mala? Es una herramienta. Es una herramienta muy potente, que se nos va de las manos. Exigimos a la gente que se saque el carnet de conducir para coger un coche. Porque un coche es malo o bueno. Pero un coche es muy útil, pero hay mucha gente que se ha matado con el coche, hay mucha gente que ha matado a otros con el coche. Es peligroso y exigimos una formación previa, una capacitación previa para manejar un coche, por el riesgo que entraña. Pero nadie se plantea esto con la inteligencia artificial, no hace falta. Yo entro, es gratis y la empiezo a utilizar. Entonces tenemos el cuchillo jamonero en manos de muchos niños. ¿Y qué está pasando? Pues están pasando cosas. Entonces, dicho esto, quiero decir que no soy un anti-inteligencia artificial, yo la uso, la llevamos usando desde mucho tiempo, ¿sabéis? Cada vez que te metes en Google y metes una búsqueda, estás utilizando inteligencia artificial. Cada vez que
que te metes en el coche y colocas tu navegador, estás utilizando inteligencia artificial. Cada vez que entras en una página de compra de internet y buscas algo para comprarte, estás utilizando inteligencia artificial. La inteligencia artificial está metida... Cuando entras en el banco a sacar dinero con tu tarjeta, estás utilizando inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial está con nosotros desde hace mucho tiempo. Pero la novedad es la irrupción de la inteligencia artificial generativa, que es esta forma de inteligencia artificial que imita el comportamiento humano. Aquí es donde aparece el riesgo. Hemos creado un software no es más que computación sofisticada. La inteligencia artificial es computación sofisticada, que han aprendido a diseñar algoritmos que son los programas informáticos que mueven la inteligencia artificial, algoritmos que son capaces de imitar muy bien el comportamiento humano. Ahora os daré datos. Muy bien. Lo más sorprendente es que imitan la capacidad comunicativa de los humanos. Tú puedes hablarles a un programa de inteligencia artificial y él te entiende y te contesta. Y cada vez lo hace mejor. Ahora os voy a poner algunos ejemplos. Bien. Entonces, otra cosa que os quiero advertir. Son cosas que tenéis que conocer. La inteligencia artificial generativa es gratuita hasta cierto nivel. Si quieres hacer cosas raras, tienes que pagar. O cosas muy sofisticadas, tienes que pagar. Pero hasta un cierto nivel que te deja hacer muchísimas cosas, es gratuita. ¿Por qué es gratuita? Porque cuesta mucho diseñar algoritmos y programas de inteligencia artificial. Porque el producto eres tú. Claro, exactamente. No solamente cuesta diseñar las aplicaciones de inteligencia artificial. ¿Sabéis que la inteligencia artificial es de las cosas que más energía está consumiendo hoy en el mundo? O sea, uno de los pegas que se le pone a la inteligencia artificial es que consumen cantidades ingentes. Las plantas de computación distribuidas, los nodos de computación distribuidos en todo el mundo, consumen cantidades ingentes de energía. Eso hay que pagarlo. Hay que pagar las instalaciones que son muy complejas, que son redundantes, son instalaciones situadas en sitios diferentes, comunicadas entre sí para asegurar los datos, pero además requieren plantas energéticas enormes, consumos energéticos enormes para hacer funcionar estas herramientas. ¿Y quién paga esto si es gratuito? Porque el producto eres tú, son tus datos. Cada consulta que haces estás alimentando la inteligencia artificial. El otro día estaba en un comité, yo pertenezco a un comité de ética de la investigación del ICO, del Hospital del ICO, y el presidente del comité nos decía, bueno, señores del comité, que sepáis que no podéis utilizar la inteligencia artificial para subir ningún proyecto, para pedirle datos del proyecto de investigación. No podéis hacer esto, porque todo lo que subáis a la inteligencia artificial, para decirle, oye, de este proyecto hazme un resumen, escucha, de esta página de resultados del proyecto, hazme una tabla que yo la entienda mejor. Cuando tú haces ese paso, estás entregando esos datos a la nube, a la cloud de inteligencia artificial, que los va a tomar como material de consulta para futuras consultas relacionadas. Entonces has violado el anonimato, has violado la confidencialidad de los proyectos de investigación que estamos obligados a guardar aquí en este comité. Y la gente dice, ah, sí. No, hombre, pero no lo publican. Bájate del guindo que sí que lo publican. Utilizan todos tus datos. Saben dónde te mueves. Tú llevas el móvil en el bolsillo y tú estás mandando datos a Google de dónde estás. Luego entras en una tienda y Google registra que has entrado en esa tienda. Luego pagas con el móvil y Google sabe que has pagado, que has comprado, cuánto has comprado, cuánto tiempo has estado. Todo esto pasa a engrosar las enormes, gigantescas bases de datos de las que se nutren los algoritmos de inteligencia artificial. Una pregunta, por esto luego pasa, porque a mí me pasa frecuentemente. Yo voy a una tienda y al rato me llega un aviso de dame tu opinión. Exactamente. Y yo me quedo loca. Pero no solo eso, sino que tú te has encontrado en la calle con una amiga y le has dicho, oye, me voy a comprar unos zapatos que he visto no sé dónde, que son estos que llevan la tira así, no sé qué, que son muy bonitos. Cuando llegas a tu casa y te sientas en el ordenador o en la tablet a leer un poco y te salen los pop-up, estos, los anuncios, y te sale el zapato. Que no has ido a comprártelo ni nada, solamente lo has hablado con tu amiga, pero tú tienes activado el micro de tu móvil, porque tú cuando dices, oye Google,
llévame a este sitio. Para que el Google te entienda, tú tienes activado el micro. Entonces, cuando tú hablas, aunque no estés en Google, si no tienes cuidado, tu móvil está escuchando lo que dices y alimenta a las bases de datos que preparan una publicidad a base de las cookies, preparan publicidad a medida para ti. Entonces, ¡uy, qué casualidad! Oye, justamente hoy he estado hablando de estos zapatos y qué casualidad que ahora justamente se me anuncia. ¡Qué casualidad! ¿Os podéis imaginar hasta dónde estamos controlados? Muchísimo. Bien, y esto va más. Y otra cosa que os quiero decir antes de meterme en la harina es, estamos en los pañales de la inteligencia artificial. Lo que hoy tenemos entre nosotros, que es mucho, vais a verlo, es mucho y es muy peligroso, son pañales de inteligencia artificial. Porque en las puertas, ahí, dentro de poquitos años, están a punto de salir los ordenadores cuánticos, que ya hay algunos funcionando en el mundo. Ordenadores cuánticos. Todavía van un poco a remolque, pero los ordenadores cuánticos es una nueva forma de computación, de hardware. Los ordenadores cuánticos van a multiplicar por 100.000 veces, más de 100.000 veces, la capacidad de computación de los mejores ordenadores actuales. Cuando tengamos un hardware que multiplique por 100.000 la capacidad de computación actual, ¿qué pasará con las herramientas de inteligencia artificial? Os lo voy a contar. ¿Qué pasará? Que van a abrir el paso a la entrada a la inteligencia artificial general. IAG. Acordaros de esto que os digo. Inteligencia artificial general. Que eso es harina de otro costal. Estamos hablando de otra cosa. Bien. Entonces yo he titulado esta presentación así, modelando la inteligencia natural, y esa es mi preocupación. Aquí tenéis a dos investigadores, dos físicos, que recibieron el Premio Nobel de Física el año pasado, 2024. ¿Por qué se les dio el Premio Nobel de Física? Porque son responsables de los primeros diseños del conato de lo que hoy es la inteligencia artificial. Sus trabajos e investigaciones dieron lugar a la creación de los sistemas de inteligencia artificial que hoy están con nosotros. Entonces se reconoce su aportación imprescindible para lo que tenemos hoy y entendemos hoy como inteligencia artificial, y por eso se les da el Nobel de Física. Pero fijaros lo que... Aquí tenéis las razones, ¿no? Bueno, tenéis todo lo que pongo, casi todo lo podéis encontrar en nuestra página del Observatorio de Bioética. Es gratuita, www.observatoriobioetica.org. Podéis entrar ahí y ahí publicamos, porque nos interesa mucho bioéticamente la inteligencia artificial. Es un avance técnico que influye sobre el ser humano y por tanto desde la bioética nos interesa. Ahí podéis encontrar muchos datos, fuentes, referencias bibliográficas y muchas cosas. Entonces, ¿qué pasa con estos? Pues uno de ellos, que es Hinton, dice, renuncia a Google. Google, sabéis que tiene la OpenAI, de la cual nace el ChatGPT, y él es uno de los padres del ChatGPT. Entonces, después de recibir el Premio Nobel de Física, renuncia a la empresa, se va de la empresa. Y dice lo siguiente, no creo que deban ampliar esto más hasta que hayan entendido se pueden controlarlo. Lo está diciendo el que la ha parido, el que ha parido el sistema. Eso en 2018, cuando ganó el premio Turing. En este momento los sistemas de inteligencia artificial no son más inteligentes que nosotros, pero creo que pronto lo serán. Está pensando en la inteligencia artificial general, que va a superar a la capacidad de inteligencia de los humanos. Desde que Microsoft expandió su motor de búsqueda Bing con un chatbot, desafiando el negocio central de Google, se desató una carrera, etc. Quita el trabajo pesado, dice Hinton, pero también podría quitar más que eso. Aquí lo tenéis con otros que siguen diciendo que la humanidad está en peligro. Los padres de la inteligencia artificial, sobre el uso que se le está dando por parte de las tecnológicas. Bien, tienen una visión muy pesimista de lo que viene. Esto lo dicen 4 pelagatos, 4 periodistas enterados, que son especialistas en opinar de todo y no saben de casi nada, ¿no? No, esto lo dicen los que han generado el núcleo de lo que hoy es la inteligencia artificial. Bueno, y no os he traído, porque lo leí anteayer, no me ha dado tiempo de incorporarlo, pero no os he leído la investigación, porque también la tengo que filtrar, tengo que ver hasta dónde es verdad o no.
las declaraciones de una periodista que se metió en OpenAI, en la inteligencia artificial. ¿Es de Google o de Microsoft? Ahora estoy dudando. Creo que es de Google. Microsoft. ¿Es de Microsoft o OpenAI? OpenAI es de Microsoft. Exacto. Pues una periodista que se metió en la OpenAI de Microsoft a enterarse de cómo funciona y tal. Y la invitaron y tal. Entonces dice que al principio es muy fascinante todo, son equipos muy dinámicos, California, costa oeste, mucha gente trabajando. Dice, pero llegó un momento y ponía alguna de las declaraciones del líder de todos estos sistemas que dice esto es una religión. Dice, la gente se relaciona con esto como si fuera una religión. O sea, hay una devoción absoluta y los líderes de estas empresas le dicen a la gente lo que tiene que hacer, marcan rutas. Es una actitud devocional, casi religiosa, alrededor de la inteligencia artificial. Bueno, pues no os lo he puesto porque lo tengo que filtrar esto todavía, pero me dio un poco de miedo ver esto. Bien. Hinton advierte de las próximas 2 décadas podrían surgir sistemas mucho más inteligentes, serán inmortales. Dice, estos sistemas superinteligentes, habla de las próximas 2 décadas, no se va muy lejos, serán inmortales, no nos necesitarán a los humanos. Aquí tenéis a este chico, Suchil Balaji, es un ingeniero informático que trabajaba en OpenAI. Entonces, esto se publicó en diciembre del año pasado. Este chico era uno de los activos más importantes que tenía OpenAI en la génesis de los algoritmos y el trabajo de los sistemas de computación. Entonces este chico dijo, quiero alertar de que nuestra empresa está utilizando datos confidenciales sin autorización. Estamos chupando de Internet, de datos, publicaciones, datos personales, sin la autorización de sus propietarios. Esto es ilegal. Y dijo, tengo pruebas para demostrarlo. Apareció muerto en su apartamento a los pocos días. Dicen que suicidado. Bien. Entonces, ¿qué quiero un poco? ¿Cuánto tiempo te duele, tú? Pues, lo que quieras. Hasta Cuando se vaya durmiendo la gente. Claro. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Qué es la inteligencia artificial emocional? ¿Cuáles son, lo que más me importa, cuáles son sus riesgos fundamentales? También cuáles son sus posibilidades, me interesa también hablar de las posibilidades y vamos a la carga, ¿no? Entonces, hablamos de, primero, el nombre inteligencia artificial es un nombre mal asignado, no es propiamente una inteligencia. La inteligencia, como la hemos entendido hasta ahora, depende de que cambiemos el significado de la palabra. Esto últimamente se hace mucho, ¿no? Cambiamos los significados de las palabras y modificamos los conceptos que hay detrás, ¿no? Esto se llama nominalismo. Le llamamos inteligencia, ¿por qué? Pues porque se parece mucho a lo que hacemos los humanos. Presenta un comportamiento muy parecido al comportamiento humano. Pero es verdaderamente inteligencia. ¿Qué entendemos hasta ahora por inteligencia? La inteligencia humana implica la existencia de una dimensión más allá que la racional. El ser humano no se mueve solo por parámetros racionales. También nos movemos por parámetros racionales. Pero hay algo más que el parámetro racional, que es la dimensión espiritual, trascendente. El ser humano evalúa las posibilidades. Les da un significado ético, un significado de bien o mal. Y además, el ser humano tiene un cierto dominio suprarracional sobre sus actos. Es decir, es libre. Puede seguir el dictado racional o no. O puede hacer lo contrario de lo que le dicta su razón. Tenemos la capacidad de salirnos de los esquemas racionales. Podemos vengarnos ante una agresión o podemos perdonar ante una agresión. Es decir, no las respuestas que el ser humano ofrece a sus inputs, a sus entradas, a sus estímulos, no están dictadas por un procesamiento exclusivamente racional. Claro que sí es racional, pero no solo racional. Lo inteligente es la capacidad de modulación libre, de intensificar o de atenuar, de elegir o de descartar, de responder automática e instintivamente o hacer lo contrario. Y esto es lo que
le da el tinte inteligente al comportamiento humano. Es su dimensión espiritual, cosa que la IA no tiene. Pero la IA tiene una capacidad racional, computacional, tan potente que aprende a imitar el comportamiento ético del ser humano. No tiene ética, no tiene comportamiento ético, pero aprende a imitar el comportamiento ético del humano. Copia. Copia, como hacían los chinos hace unos años, que lo copiaban todo. Invitaban a las empresas europeas y americanas a fabricar en China, allí les abrían las puertas, les cobraban pocos impuestos, les dejaban contaminar y la gente empezaba a fabricar muy barato en China. Los chinos aprendieron a fabricar como fabricaban los americanos y europeos en China. Y ahora nos están vendiendo sus productos y arruinando a las empresas europeas y americanas. Si no, pensar en los coches de última generación, los coches eléctricos. Estamos todos poniéndoles aranceles porque se están comiendo la industria europea y americana, porque han aprendido, al principio solo copiaban, pero luego han aprendido a hacerlo mejor que nosotros. Y nos están dando el cambiazo. Aquí puede pasar algo parecido. Bien, entonces, ¿qué caracteriza este entorno informático? Esto sería la manera correcta de llamarlo. Un entorno informático, ¿no? Más que una inteligencia artificial. Pues puede percibir, esto es algo novedoso, puede percibir, no solamente le introducimos a través de un teclado información, palabras que él analiza, compone, compara con las frecuencias con las que esas palabras se han presentado previamente en sus enormes bases de datos y ofrece una respuesta con un simple cálculo de probabilidades. No solamente hace eso, ya puede percibir. Es decir, tiene un comportamiento parecido al de un comportamiento sensible, que entra, que tiene sentidos y que es capaz de captar las entradas de los estímulos para elaborar respuestas. Reconoce el entorno, reacciona en consecuencia, planifica, resuelve problemas, puede aprender, puede adaptarse y puede reproducir aspectos de las inteligencias social, emocional, musical, incluso la creatividad. Dice, no, hay gente que dice, no, pero no hay ningún peligro. La inteligencia artificial no es creativa, no tiene emociones. Un momento. Con la inteligencia artificial se están generando sinfonías enteras. Sinfonías enteras. Te compone la melodía, te compone las partituras de todos los instrumentos. Lo hace todo. En Hollywood hay manifestaciones ahora de actores porque ven peligrar su trabajo. Se están empezando a componer películas de cine absolutamente con inteligencia artificial. No hace falta actores, decorados, desplazamientos, dietas, comidas, no es necesario. Crean los personajes, crean los escenarios, crean los guiones. Todo lo puede hacer la inteligencia artificial. Y estamos en pañales, ¿eh? O sea, esto tiene 3 años. Esperaros. ¿Qué no deciros de la inteligencia emocional? Bien, ahora os hablaré de la inteligencia emocional artificial. ¿Cómo funciona la inteligencia artificial? Con programas informáticos que denominamos algoritmos. Los algoritmos son procedimientos paso a paso que pretenden, a partir de datos previos, ofrecer un resultado. Incluso, como aquí, los cuánticos, los ordenadores cuánticos, estos que van a ser 100.000 veces, de momento 100.000 veces más potentes que los actuales, también funcionan con algoritmos. Es decir, parten de datos, les decimos cómo manejar esos datos, cómo seleccionarlos, cómo combinarlos, cómo estudiar la frecuencia con que se presentan esos datos y la frecuencia con que pueden aparecer respuestas a esos datos. Es un cálculo de frecuencias, es decir, la inteligencia artificial tiene un sesgo de raíz muy importante, que es que los resultados que da la inteligencia artificial cuando le pides algo se componen por un estudio de frecuencias. Lo que te dice la inteligencia artificial es lo que más se dice relacionado con ese tema. Es lo que más veces, es decir, la composición de palabras que hace en su respuesta es la composición que crea estudiando cómo esas palabras han sido presentadas en ese orden
de una manera más frecuente. ¿Me estoy explicando? Si estas palabras con las que yo voy a componer tu respuesta aparecen en este orden y con este sentido más veces, esa es la respuesta que te voy a dar. Por eso cuando tú le dices, no, pero eso no es lo que te pregunto, la inteligencia artificial te responde, ay, perdona, tienes razón, voy a buscar otra solución. Ella ofrece las respuestas por cálculo de frecuencias. Eso es un sesgo muy importante, porque eso es una extensión, una especie de absolutismo de las opiniones mayoritarias. Vamos a homogeneizar las opiniones, los pensamientos, las respuestas cada vez se parecen más. Yo a mis alumnos les pido trabajos, todo lo hacen con inteligencia artificial, está prohibido, pero lo hacen. Y entonces te das cuenta de que te presentan los trabajos y todos dicen lo mismo. O sea, no, el texto no es igual, porque ya se cuidan de no repetir composiciones de texto idénticas. El texto cambia el orden de las palabras, pero todos hacen lo mismo. Los mismos puntos, los mismos apartados, los mismos conceptos, todo es igual. ¿Por qué? Porque estos algoritmos han buscado en las bases de datos, han buscado frecuencias y devuelven el resultado que probabilísticamente es el que más veces se da. Todos presentan el mismo trabajo. Bien. ¿Qué tipos de inteligencia artificial? Pues estamos ahora en esta, la inteligencia artificial de Vicente, te estoy mareando mucho con la cámara. No. A ver, no te preocupes, yo me apaño. Estamos en este paso, la inteligencia artificial de adelante. Esto es conato, esto es el pañal de la inteligencia artificial. El siguiente paso va a ser la inteligencia artificial general. Sobre esto, los autores de inteligencia artificial están advirtiendo, están diciendo, ojo, ojo, ojo. No nos hemos dotado de herramientas de control. No existe actualmente capacidad de control y se nos viene encima. Nos va a pasar por encima esta inteligencia artificial. Hemos de regular, antes de facilitar esta inteligencia general, el acceso a la inteligencia artificial general a la gente. Si no regulamos, nos puede pasar por encima. Esto lo están diciendo los expertos. Bueno, os quiero decir una cosa. El Papa León XIV, que sabéis que es matemático, o sea que sabe lo que es un algoritmo perfectamente, el Papa León XIV, al día siguiente de empezar su papado, dijo: estoy preocupado con este tema. Mi predecesor León XIII tuvo que enfrentarse a la revolución industrial y preparar una respuesta de la Iglesia frente a los riesgos de la revolución industrial, defendiendo la dignidad humana frente al progreso técnico, etc. ¿Recordáis? Ahora me toca a mí volver a hacer esto. No con la revolución industrial, sino con la inteligencia artificial, dijo el Papa al día siguiente de ser nombrado Papa. O sea que no estamos aquí exagerando. Yo creo que no exagero nada, ¿eh? Aunque los ¿cómo se llama eso? Tecnodictos no. Entusiastas. Los tecnoentusiastas dicen, ¿dónde vas? Estás exagerando. Vale. Me alegraría muchísimo de estar exagerando. Pues me parece que no. Entonces, esta es la inteligencia. El siguiente paso es la inteligencia artificial general. Acordaros de las siglas, IAG. Todas las habilidades y capacidades que tienen los humanos. Pero mejor, porque son más potentes, más rápidas, tienen acceso a mayores datos, tienen más memoria y por tanto lo hacen mucho mejor que los humanos. Así que no será necesario que tú vayas a hablar con un funcionario, no harán falta funcionarios. Esto que nos contabais alguien, es que he ido a hablar con un funcionario y me ha dicho que esa ayuda no me toca. Eso va a dejar de pasar, porque habrá un programa de inteligencia artificial que tú le dirás, quiero esto. Entonces, consultará absolutamente toda la normativa y tendrá toda la información absolutamente al día. No se va a equivocar, como se puede equivocar un funcionario. No irás al médico, no hará falta. No hará falta. Tú irás, te harán unas pruebas, las meterán en los programas de inteligencia artificial, te darán el diagnóstico y el tratamiento. Dice, no, pero tendrá que haber un médico que controle. Ya veremos. Ya veremos si hay un médico que controla. Cuando esto se haga muy bien, hará falta un médico que controle, ya veremos. Las radiografías, un TAC. Tú te haces una resonancia magnética y hoy los técnicos radiólogos tienen que empezar a ver la resonancia.
tú, mira, que hay una manchita, ¿esto qué puede ser? Pues no lo sé. ¿A ti qué te parece? Pues eso es actuado. Hay mucha gente entrenando algoritmos para interpretar imágenes en sanidad. Entonces se les va a meter la resonancia, se va a meter las radiografías y van a diagnosticar con muchísima más precisión y con muchísimos menos errores estas imágenes clínicas. Lo van a hacer. Esto va a pasar. No sé cuánto tardará, pero va a pasar. Bien, y el siguiente paso es la superinteligencia. La superinteligencia. Una inteligencia superior a la inteligencia humana. Como dice, alcanzándose en ese momento lo que se conoce como singularidad. Una inteligencia superior a la nuestra que no podremos comprender. Porque es superior a la nuestra. Aquí están los famosos algoritmos de caja negra y los algoritmos de caja blanca. ¿Eso qué es? Bueno, pues los algoritmos de caja blanca son aquellos programas informáticos que podemos estudiar y ver cómo un programa de inteligencia artificial analiza los datos, los selecciona y cómo construye una respuesta. Y podemos ver cómo se hace. Podemos decir, no, pues es que aquí, claro, aquí hay un sesgo, porque fíjate, en el criterio de selección de sus datos ha buscado esto, pero ha omitido esto. O ha utilizado solo un determinado tipo de población, entonces estaba ofreciendo resultados que solo afectan a esa población. Podemos ver en un algoritmo de caja blanca, podemos ver donde hay un sesgo, donde hay una limitación, ¿entendéis? Pero es que hay algoritmos que son de caja negra. De caja negra quiere decir que son algoritmos tan sofisticados que no hay manera de saber cómo funciona esa inteligencia artificial, cómo ha procesado los datos, con qué criterio los ha buscado, cómo los combina, ¿cómo ha elaborado el resultado? No lo sabemos, no se puede saber. Y esto es una de las grandes preocupaciones. Todos los documentos que se están sacando de la Unión Europea, hace poco hubo un congreso en el Vaticano en septiembre sobre este tema de inteligencia artificial, todo el mundo dice lo mismo. No, hay que defender que esto sea transparente, hay que hacer las cosas transparentes. Todo el mundo se llena la boca con la transparencia. Pero todos sabemos que esto no es transparente, no lo es. Y cada vez que se sofistica más, es menos transparente. Los algoritmos actuales, atentos, los algoritmos actuales de inteligencia artificial los están fabricando no informáticos, los están fabricando otros programas de inteligencia artificial. Luego es un proceso que se autoalimenta. Hoy en día hay programas, vosotros lo sabéis, Vicente que le gusta esto, Vicente, hay programas que le dicen, componme un programa informático que me haga esto. Y te elabora un programa informático con código, y te lo hace él, te lo hace rapidísimo y súper bien. O sea, es la propia inteligencia artificial la que está ahora construyéndose a sí misma. Bien, en cuanto a su función, podemos hablar de dos tipos de inteligencia artificial, la generativa o la predictiva. La inteligencia artificial generativa es la que tenemos entre nosotros, que es la que imita sobre todo habilidades comunicativas. A mí esto me da mucho miedo, os voy a poner algún vídeo para que veáis lo que se puede hacer con esto. Habilidades comunicativas. El otro día me decía una compañera de trabajo, esto es de primera mano, no me lo han contado, ¿vale? Me decía, mi marido se ha hecho un personaje de inteligencia artificial y está todo el día hablando con él. Dice que le escucha siempre, que tiene respuestas para todo, que lo sabe todo, y le cuenta todo, le cuenta sus problemas, le hace preguntas. Dice, ya prácticamente no habla conmigo. Y me lo contaba, atentos, como una cosa curiosa. Fíjate qué cosa más curiosa le pasa a mi marido. Digo, yo me empezaría a preocupar con el tema, ¿eh? El otro día me dijeron que hay una aplicación para la gente que tiene problemas para llevar el duelo. El duelo por la pérdida de un ser querido. Entonces tú vas a la empresa, esto es verdad que os voy a contar, ¿eh? Tú vas a la empresa y le llevas vídeos, audios y fotos de tu ser querido. Entonces la empresa te genera un personaje de inteligencia artificial que es exactamente la persona con la que vivías. Entonces tú empiezas por la mañana y él te despierta. Dice, cariño, es la hora de levantarse, ¿cómo estás hoy? Ay, pues mira, no he dormido bien. Estás hablando con el ordenador, ¿eh? Tu marido está en la tumba hace tiempo ya, pero está ahí en el ordenador. ¿Y hoy qué tienes que hacer? Pues mira, hoy quería ir al médico y tal. Ah, pues mira, acuérdate. Entonces tienes una conversación completamente natural con esa imagen virtual de una persona que el programa te ha generado.
y no hay manera de distinguir si estás hablando con un ser real o con un ser virtual. Este es uno de los grandes riesgos de la inteligencia artificial generativa. Y luego está la inteligencia artificial predictiva. ¿Qué es la inteligencia artificial predictiva? Pues algo que llevamos usando hace muchísimo tiempo. El parte meteorológico, inteligencia artificial predictiva. El movimiento de la bolsa, inteligencia artificial predictiva. ¿Entendéis? Tu navegador de tu coche, inteligencia artificial predictiva. Todos los sistemas de control de software son inteligencia artificial predictiva, ¿no? Basándose en datos pasados, pretenden anticiparse a lo que va a suceder. El chat GPT, GPT en inglés, Generative Pre-trained Transformador preentrenado generativo. Transformador preentrenado generativo. Este entrenamiento, que es el núcleo de los programas de inteligencia artificial, es decirle, cuando yo te dé esto, cuando yo te dé estos datos, tú tienes que hacer esto. Y tienes que dar este tipo de resultados. Cuando yo te dé estos otros datos, tienes que hacer esto otro. Y tienes que hacer esto, y tienes que ofrecer este tipo de resultados. Eso he hecho millones y millones de veces. Con programas automáticos que entrenan a la inteligencia artificial. Y la entrenan para saber qué datos utilizar, cómo combinarlos e interpretarlos y cómo generar una respuesta. Eso se llama entrenamiento, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los datos que utilizan las herramientas de inteligencia artificial? Tus consultas, tus compras, tus lecturas, todo lo que tú sigues, tus mensajitos de redes sociales, todo, los documentos que subes a la web, que mandas por correo, todo. Hombre, dice, no, esto está protegido. Bueno, no me fío mucho. Y entramos en este capítulo. Hay gente tecnoentusiasta que nos dice, nunca jamás la inteligencia artificial podrá experimentar emociones como los humanos. Se nota perfectamente cuando un texto de inteligencia artificial carece de emociones. Digo, espérate, Manolo, espérate, Ya hay mucha gente trabajando en darle un interface emocional a la inteligencia artificial. Ya hay programas que son capaces. O sea, tú no le vas a decir, dime, no sé, cualquier cosa que le hayas preguntado al ChatGPT recientemente. Ya no hará falta, sino que tú hablarás con la aplicación a través de tu cámara. Y la cámara te va a ver la cara. Y la cámara está entrenándose, o sea, estos programas están entrenándose a interpretar tu estado emocional con arreglo a tus expresiones faciales o tus movimientos. Y entonces van a preparar una respuesta modulada según tu estado emocional. ¿Entendéis? ¿Habéis oído recientemente de un chico que se suicidó? No sé si hay más de uno. Porque se lo recomendó la inteligencia artificial. Bueno, pues un chico se ha suicidado porque tenía esta tendencia suicida y él hablaba con su aplicación y le contaba sus problemas y tan negro se lo puso la inteligencia artificial que dijo, chico, lo mejor es que te suicides en tu caso. Creo que sí. Tienes razón. Esa intención que tienes de suicidarte es muy interesante. Sí, entonces se suicidó. Y después se rastreó todo el diálogo que él había tenido con la inteligencia artificial y se sabe que fue el algoritmo en cuestión lo que le indujo a consumar el suicidio. Porque están empezando a detectar estados emocionales. Microsoft, por ejemplo, Smart AI, Afectiva, son aplicaciones de inteligencia artificial que están entrenadas. Se me acaba la pila, no sé lo que pasa. Están entrenadas en reproducir emociones humanas. Microsoft tiene un equipo entero dedicado a promover bienestar e inteligencia artificial para detectar estados emocionales. Bueno. Por ejemplo, estos dos que os decía, Emotion AI o Afectiva, que son aplicaciones de la compañía Smart AI, pueden detectar estados cognitivos y emocionales humanos complejos y matizados. Es decir, están siendo entrenados en la lectura de señales no verbales. No hace falta que tú le digas a la inteligencia artificial lo que quieres, lo que te pasa o cómo estás, ni que se lo teclees. Están entrenándolos para leer lenguaje no verbal.
Bueno, Darwin Monkey es el superordenador de los chinos. Esto es de agosto, de agosto pasado. Superordenador de los chinos. También ellos lo llaman Wukong. Este ordenador lo que hace es que ha generado chips que no funcionan como los chips tradicionales, semiconductores, con ceros y unos, sino que han generado chips que tienen una estructura parecida a las redes neuronales humanas. No me preguntéis más de cómo son, porque yo no lo sé, pero me da mucho miedo. Entonces dice que han creado chips que funcionan como redes neuronales y se comunican como redes neuronales. De tal manera que este programa, el Darwin Monkey, le ha llamado así porque dicen que tiene la misma capacidad de gestión que el cerebro de un mono. O sea, puede gestionar, tiene la misma capacidad de gestión que el cerebro. En un cerebro, aunque sea de un mono, hay billones con B, de sinapsis que conectan neuronas y mandan señales distintos. Han logrado reproducir el funcionamiento del cerebro de un mono en estos nuevos programas basados en nuevos chips. Los humanos vamos después. DeepSeek se llama esta compañía. Bien. Nos metemos en los riesgos fundamentales asociados a la inteligencia artificial. El primero de todos son los sesgos algorítmicos. Es decir, el algoritmo es el programa, son las instrucciones que le dicen a los programas cómo manejar, dónde buscar, qué quedarse y qué rechazar, qué datos tener en cuenta y cuáles despreciar, cómo combinarlos para ofrecer una respuesta. Esto es el algoritmo. Hay sesgos en los algoritmos. Por ejemplo, las redes sociales se mueven con herramientas de inteligencia artificial. ¿Lo sabíais? ¿O no? Tú te crees que dices, hola, Manoli, ¿cómo estás? Bien, me voy a mirar no sé qué, y ya está, y quedan de Manoli y tú, ¿no? No, todo eso se incorpora a las redes de inteligencia artificial después. Esa es información que nutre. Pero por las redes sociales, se me dio la idea. ¿Cómo? Los sesgos, exactamente. Nosotros utilizamos en el Observatorio de Bioética, usamos redes sociales para difundir noticias, informes sobre bioética, etc. Porque llegas a miles de personas y utilizamos esta herramienta. Las redes sociales nos censuran. Cuando aparecen determinadas palabras o determinadas ideas en nuestros informes, nos censuran y nos bloquean la publicación. No penséis que hay un señor con gafas allí mirando, leyendo mi noticia, para decir, esta sí, esta no, como se hacía en los tiempos de Franco, cuando se censuraban las películas. No hay nadie vigilando eso. Son algoritmos de inteligencia artificial que seleccionan qué información hay que potenciar. Hoy en día, si quieres publicar un trabajo científico, violencia de género, los tienes todos contigo. Si quieres tener una subvención para una investigación, LGTB, métete por ahí. Tienes seguro la subvención asignada. O empoderamiento femenino. Ahí tienes el dinero para ti, rápidamente. Ahora habla de otros temas menos de moda y lo tienes crudo. Nosotros tenemos que manejar el lenguaje. Yo tengo ahí una periodista trabajando que es experta en esto y tiene que manejar las expresiones para escapar de estos filtros. Porque nos censuran. Esto es un sesgo algorítmico. O sea, a la gente no está llegando toda la información con una tarifa plana y para que tú elijas cuáles te interesan o no te interesan. Esto no funciona así. Se está seleccionando qué información se potencia y aparece en todas partes o qué información se censura y desaparece del flujo de información. Estamos ahora haciendo esto. Se está haciendo ya. Los sesgos algorítmicos. Hay respuestas que han sido criticadas, herramientas de inteligencia artificial, porque, por ejemplo, discriminan grupos étnicos o discriminan determinadas sociedades. Vamos a ver, del África subsahariana no alimentan demasiado las bases de datos de inteligencia artificial. ¿Quiénes son los que más alimentan las bases de datos de inteligencia artificial? Pues el primer mundo, Europa, Australia, Estados Unidos. Estos son los que alimentan las bases de datos. Es decir, las respuestas que están ofreciendo las herramientas de inteligencia artificial tienen un sesgo algorítmico, y es que tienen en cuenta la frecuencia de las mayorías. ¿Quiénes son los que más datos están suministrando? Y por tanto, ¿qué tipo de sociología existe en esos datos?
los del primer mundo. Por lo tanto, hay una ausencia de retroalimentación con otras poblaciones que interactúan menos. Esto es evidente y claro, ¿no? Bien, es lo que usted comentaba antes de la tiranía de las mayorías, porque los algoritmos de inteligencia artificial funcionan con frecuencias. Tiranía de las mayorías. La virtualidad versus la realidad. ¿Qué os voy a contar de esto? Ya os he contado algo, ¿no? Una pregunta. Entiendo que ese funcionamiento también es programable, o sea, puede llegar un momento en que alguien diga, oye, pues ahora en lugar de esto vamos a buscar estas características. Totalmente. Cuando se detecta un sesgo, puede haber alguien que diga, a ver, vamos a buscar... Si son de caja blanca. Sí. De caja blanca. Es decir, si se puede escrutar el algoritmo, si podemos escrutar el algoritmo y ver cómo funciona, se puede decir, aquí hay un sesgo. Vamos a corregir este sesgo. Se puede hacer. Pero si es de caja negra, no se puede, porque tú no sabes cómo funciona el algoritmo. Son algoritmos que han creado otros algoritmos, tan complejos que son inescrutables. Entonces, tú puedes tener un sesgo y es imposible detectar el sesgo. El documento de la Comunidad Europea del año 2020 lo primero que dice es, por favor, que los algoritmos sean de caja blanca. Hay que evitar los algoritmos de caja negra, porque ya saben que están entre nosotros. Esto en 2020, hace 6 años, y se siguen haciendo. Es decir, esto se puede hacer a veces, cada vez menos. Cada vez escapan más a nuestro control. Eso incrementa el riesgo. Entonces, ¿cuál es el riesgo de la virtualidad versus la realidad? La suplantación, la invención, la tergiversación, la falsificación. ¿Estáis de acuerdo o no? El otro día me presentaron a mí un compañero de la facultad, nos dio un curso sobre herramientas de inteligencia artificial. Puso ahí diciendo, si la vida te da limones, haz limonada. Entonces explicaba allí su speech. Dice, bueno, pero tú imagínate que yo me voy a Shanghái y tengo solamente alumnos chinos. Entonces, digo, pero no hay problema. Entonces ponía clic. Entonces aparecía él hablando en perfecto chino, decía lo mismo, vocalizando exactamente las palabras en chino, con gestos diferentes del vídeo anterior, y hablaba en un perfecto chino. Yo puedo dar una clase en chino perfectamente y tú no te enteras si esto está grabado por mí o es una invención de inteligencia artificial. A mí el otro día en el observatorio me dijeron, mira Julio, ¿quieres que publiquemos esta conferencia tuya en inglés? Digo, no, ya, por el amor de Dios. Porque lo había pasado todo en inglés, yo hablaba con inglés y yo me escuchaba y digo, madre mía, ¿cómo mira inglés? Yo en mi vida he hablado así en inglés, ¿no? Pero no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque esto es falso. No podemos hacer esto, pero se puede hacer. Pero es que no hace falta ni que haga yo la conferencia. Yo le meto 4 folios de discurso y un vídeo mío de YouTube y le digo, por favor, prepárame una conferencia mía con estos contenidos, estos 4 folios, que sea para un público de este tipo, o sea, métele un poco de salsa, de humor, para que la gente se enganche, que quiero el fondo de este tipo y que... ¡clic! Y haces tu conferencia maravillosamente. No hay manera de que nadie diga, esto está grabado, no se puede saber. Al principio sí, porque veías que habían rictus que se repetían, veías que habían gestos y dices, ah, esto es inteligencia artificial. Pero cada vez menos es imposible saber. Ahora os pondré alguna ejemplo. Bien. Un riesgo muy importante, sobre todo para los maestros. Estamos aquí, gente preocupada por la educación. La inteligencia artificial en el mundo educativo tiene un enorme riesgo de crear atrofia. Porque cuando alguien lo hace mucho mejor que tú y mucho más pronto que tú, al final tú lo dejas de hacer. No, pero hay que encontrar el equilibrio. No, pero se puede combinar. No. Mis alumnos ya no hacen revisiones sistemáticas. ¿Sabéis lo que es una revisión sistemática? Buscar, crear algoritmos de búsqueda, términos, empezar a buscar, meterte en las bases de datos, empiezan a aparecer trabajos, leerlos, decir, no, este tiene que ver, no, este no, hombre, este es interesante, este lo voy a meter tal, clasificarte los trabajos, luego leértelos, sacar los datos de cada uno, compararlos. ¿Tú sabes el tiempo que lleva eso? Tú ahora hay un programa que le dices, hazme una revisión sistemática sobre este tema. Quiero que incidas en estos aspectos. ¡Clic! Y te vas a pagar a tomarte la cerveza.
Antes de que te acabes de tomar la cerveza, tienes una revisión sistemática de 50 folios perfectamente hecha y estructurada. ¿Quién se va a sentar a hacer una revisión sistemática, señores? Entonces, si yo estoy trabajando en un puesto de trabajo y me piden que haga eso y lo puedo hacer con un clic, lo haré. ¿De acuerdo? Es relativamente grave, no es grave. Si doy un buen resultado y al jefe le gusta, pues encantado de la vida. Pero si yo tengo que aprender a hacer revisiones sistemáticas, tengo que aprender a buscar, a leer, a analizar críticamente, a resumir, a combinar resultados y a ofrecer una respuesta, si tengo que aprender a hacerlo y alguien lo hace por mí, ¿aprenderé a hacerlo alguna vez? El otro día me cabreé, en la Facultad de Magisterio me cabreé porque dicen normas de uso de la inteligencia artificial. Esto fue de esta semana. Normas de uso. ¿Cuándo está permitido el uso de la inteligencia artificial por nuestros alumnos? Dice, para dar la redacción final de los textos, corregir el estilo, darle un aire no sé cuántos, o sea, todo. Todo. O sea, el texto final de sus trabajos, final de grado, son confeccionados por herramientas de inteligencia artificial. Y entonces yo les escribí, entonces ¿a quién calificamos? ¿Al alumno o a la inteligencia artificial? Porque puede ser que hay alumnos con trabajos perfectamente redactados y estructurados, con un estilo maravilloso, y no tienen ni idea de expresarse. No saben expresarse. Y les estamos dando un 10 por el trabajo que han presentado. Entonces, ¿a quién estamos formando? ¿Nos interesa productividad o nos interesa aprendizaje? Entonces, la inteligencia artificial, en la que prima la productividad, está atrofiando el aprendizaje. Perdonadme, pero esto es así. Cada vez más tontos. Lo dice Cavadas. Ahora lo podéis escuchar de Cavadas. Cada vez somos más tontos. Otro día os cuento casos concretos. Tuve un tribunal final de máster. Una alumna, online, 3 profesores. La alumna online defendió su trabajo final de máster. Olía aquello a IA que te llama para atrás. Y ya llega un momento que le dimos, vamos a ver, es que vaya usted a la página 27, esto no lo entendemos. O sea, ha presentado aquí usted el esquema que no sabemos exactamente qué es lo que nos quiere decir. ¿Puede explicárnoslo? Pues la alumna se queda así mirándonos a la cámara y hace clic, salir de la sesión y desaparece. O sea, previamente yo te había dicho, yo perseguía al tribunal, le había dicho, por favor, no se limite usted a leer su presentación, comente su trabajo. Nos interesa que comente su trabajo, explíquenos su trabajo, pero no se limite a leer la presentación, que ellos seguía leyendo, literalmente en las diapositivas una por una. Y seguía. Y ya cuando le preguntamos esto, se dice, me han pillado. Esta alumna no ha aprendido nada. Y nos lo hubiera colado, hubiera probado, ya está. Bien, ¿dónde está el drama? Que estamos formando gente. O sea, estamos creando habilidades, estamos generando nuevas redes neuronales en el cerebro de nuestros alumnos. Y esas redes neuronales se construyen con el ejercicio. Nuestro cerebro gasta mucha energía. El 20% de la energía que consumimos cada día, una quinta parte de toda la energía que consume nuestro cuerpo cada día, la consume nuestro cerebro, una quinta parte. Es una máquina que consume mucha energía. Por eso el cerebro lo que no ejercita, lo atrofia para ahorrar energía. Es una regla biológica. Si yo una red neuronal no la ejercito, la desconecto, dejo de utilizarla. Y eso es lo que estamos empezando a hacer. Por eso luego llegan a entrevistas de trabajo y no saben hablar, no saben expresarse, no saben mantener una conversación mirando a los ojos de otro. Bien, hay una pérdida de capacidad de conceptualización, una pérdida de memoria, con falta de ejercicio. La memoria se ejercita, lo sabéis todos. Una pérdida de habilidades comunicativas absoluta y una ausencia de espíritu crítico. Una ausencia de espíritu crítico. Hay alguien que decide por mí. Yo no tengo que elegir qué es mejor que otro. Yo le doy al botón y lo elige por mí. Bueno, la palabra del año según el diccionario Oxford. Julio, adelante. Entonces lo que parece evidente es que como profesores y tal tenemos que potenciar las entrevistas personales y los trabajos manuscritos. Absolutamente. Ya está, ¿no? A mí vino a darnos un curso de inteligencia artificial a la universidad, una profesora del Politécnico, que está elaborando herramientas de inteligencia artificial para interpretar las imágenes clínicas. ¿Vale? O sea, ellos están metidos en ello.
¿Y tú das clase? Le preguntaba yo. Dice, sí, sí. Digo, ¿y qué has hecho con la evaluación? Dice, yo lo tengo muy claro. ¿Qué haces? Todo exámenes orales. Digo, ¿ya cuántos alumnos tienes? Dice, 12. Y ahora yo sé cómo me lo como con mis 200 alumnos. ¿Cómo me lo como? Pero los que están trabajando en esto dicen, no, si yo quiero saber si un alumno aprende o no, examen oral. Claro. O gente que les da un boli, yo estoy diciendo a mis alumnos, hay cosas que son así largas que sirven para escribir. Nosotros las usábamos mucho antes, ahora ya no se usan. Pero tienen una punta que tú haces así y sale una raya en un papel. Entonces, traeros papel en blanco y el boli. Y entonces vamos a copiar las preguntas y vamos a contestar en el papel en blanco. Hay que hacer algo de esto, ¿eh? Todos los trabajos que pedimos hacer es tiempo perdido. Sí. Palabra del año en 2024. Estamos ya terminando 2025. Palabra del año 2024. Brain rot. Diccionario Oxford. Todos los años el diccionario Oxford saca la palabra, digamos, más significativa del año, ¿no? La palabra del año de 2024 fue brain rot, que significa podredumbre cerebral. ¿Sabéis por qué, no? Por esto que os estoy diciendo. Por la irrupción de la era digital que está atrofiando los cerebros de las personas. Bien, este es un neurocientífico, psiquiatra, que dice la inteligencia artificial está desequilibrando, esto lo dice un neurocientífico, está desequilibrando el funcionamiento de nuestros cerebros, porque potencia el hemisferio izquierdo, que es el hemisferio calculador, el matemático, pero en detrimento del hemisferio derecho, que es más intuitivo y artístico. Por lo tanto, el abuso de la inteligencia artificial está provocando abruptos desequilibrios en nuestros funcionamientos cerebrales. Y aquí tenéis un trabajo publicado en 2023 que dice déficits neurofisiológicos en el uso y los comportamientos, en el comportamiento desordenado de las pantallas. La inteligencia artificial se nutre de las pantallas. Y es la ventana de comunicación, siempre es una pantalla. Antes de hablar de inteligencia artificial, ya hay trabajos que dicen el abuso de la exposición a pantallas, ya podemos detectar déficits graves neurofisiológicos en el cerebro. No es que vemos que el chiquito está raro, no es que vemos que habla menos, es que ya no sales con tus amigos, no. Estamos hablando de déficits neurofisiológicos objetivables. Si analizamos sus cerebros, hay algo que está funcionando mal. Se están produciendo cambios en la conectividad cerebral, pérdida de capacidades. Esto se puede objetivar, ¿no? Bien. Otros problemas de la IA. Dependencia. Si alguien hace todo por ti y no está contigo, ¿qué haces? Cuando vas al banco y se les ha ido la luz, ¿para qué sirve el banco? ¿Os ha pasado alguna vez? Ve a una oficina bancaria que te digan, es que se ha ido la luz. Entonces dice, bueno, pues apúntaselos tú en un papel. Ah, no. Pues míreme usted, no puedo hacer nada. Están así. Dependencia absoluta, ¿no? Se fue la luz en España, el apagón, no sabemos de qué fue el apagón. ¿Y qué pasó? Estábamos todos, hombre, los españoles tenemos la ventaja de que nos reímos. Entonces estábamos todos muertos de la risa de ver cómo era posible que ocurriera aquello, ¿no? Todos los europeos sudando tinta diciendo, ¿cómo es posible? Esto pone en peligro la estabilidad europea, que un país haga esto. Y aquí estábamos, venga, la risa mandando, cuando volvió la luz, mandando memes. Pero es un problema gravísimo, porque hemos creado una dependencia total. Tenemos una dependencia energética, ¿vale? Pero es que ahora vamos a crear una dependencia intelectiva, porque alguien piensa por nosotros. La adicción, las redes de inteligencia artificial nutren la pornografía. Ya no hacen falta actrices y actores pornográficos, chicos. Ya no hace falta, No hace falta. Se van a fabricar películas pornográficas con personajes digitales que van a hacer lo que yo les diga que hagan. Y pueden estar 24 horas al día. No hay problema. No hay gente que pagar. Son todos beneficios. La inteligencia artificial potencia los videojuegos, potencia las apuestas, potencia todas las prácticas adictivas de Internet, que van a ser mucho más intrusivas, mucho más cautivadoras que hasta ahora, porque están alimentadas por algoritmos. Ya no vamos a ver muñequitos
haciendo así en los juegos. Vamos a ver personajes reales completamente. Te vas a meter en mundos ficticios indistinguibles de los mundos reales. Eso es muy cautivador, eso engancha muchísimo. Por lo tanto, va a potenciar los procesos adictivos, sin duda. La manipulación ideológica. Las campañas electorales ya están contaminadas de inteligencia artificial. Sabemos que los rusos han intervenido en algunas campañas electorales de algunos países para crear sesgos de información y se va a seguir haciendo. La información política, la información comercial. ¿Tú qué te compras? Pues te voy a decir una cosa. Tú te compras lo que alguien ha influido para que te compres. Generalmente, no siempre, pero generalmente sí. O sea, es que ahora, mira, antes no me gustaban las botas así, pero hoy ahora me gusta fíjate. ¿Qué cosa? ¿Cómo se ha dado este cambio en mi cerebro? Que antes no me gustaban y ahora me gustan. Me las voy a comprar. ¿Por qué has cambiado de gusto? Piénsalo a ver, ¿por qué has cambiado de gusto? Puede ser porque hayas sido expuesto a una frecuencia incrementada y estás viendo mucha gente con esas botitas y de repente dices, oye, pues no están tan mal. Exactamente, así nos manipulamos. Y luego un problema muy grave que es el problema de este indio ingeniero informático que apareció, entre comillas, suicidado en su piso, que es lo que él denunció. Las herramientas de inteligencia artificial están violando sistemáticamente la privacidad. Bueno, aquí tenéis acabadas. Lo conocéis, ¿no? ¿O no? Sí. Vamos a escuchar acabadas, a ver lo que dice. Bueno, Cavadas ha aparecido anunciando de todo en televisión. Pastilla para adelgazar, bueno, no os puedo imaginar, vendiendo de todo. Y él no ha hecho nada, ¿no? Y entonces, la gente comprando porque esto lo ha dicho Cavadas, que esto va muy bien. Vamos a ver lo que dice Cavadas. Cada vez salen más cosas que supuestamente anuncio yo, pastillas, cremas, para adelgazar, para la diabetes, para la sordera, cosas increíbles. Usan mi imagen, usan vídeos con mi voz, que los ves y dan un miedo, porque da mucho miedo verte a ti mismo, oírte hablar. Tú sabes que no eres tú, pero ¿cómo lo demuestras? Me da mucho miedo. Y eso es una estafa que sigue en curso. Después os pondré un ejemplo opuesto. Pero esto No todo es malo, Esto no lo puede denunciar. ¿No? Claro, pero ¿a quién? Ya. ¿A quién denuncias? ¿A la herramienta de inteligencia artificial? ¿Cómo? No se publica. ¿A quien lo ha publicado? Sí, me imagino que se puede hacer. No será fácil, porque cuando lo han hecho se han guardado las espaldas. No lo sé. Tiene un derecho de imagen que no se puede violar, que puede defender ese derecho. Tú pones una publicación utilizando la imagen de otro. Pero lo han hecho. Y si hay multas, han hecho cálculos y han dicho, ganamos mucho más dinero que la multa que nos van a poner. Luego, adelante, lo han pensado, ¿eh? Y la cosa está hecha. Ahora, ya, os digo la cosa buena, no voy a dejar de quejarme, ¿de acuerdo? Posibilidades de la inteligencia artificial, reales, positivas, en verde, ¿eh? Liberación de trabajos tediosos y repetitivos, sí. Acceso potenciado a la información, sí. Hoy nadie que investigue va a una biblioteca. Nadie vamos a leer un artículo en una biblioteca o a buscar un libro en una biblioteca. Lo tienes en tu casa instantáneamente y puedes consultar toda la información. Eso es una potenciación que hay que reconocer y es muy valiosa. Capacidad de gestión de datos. Adelante. Claro, pero estábamos diciendo que se pueden filtrar datos como si fueran auténticos. Totalmente. Entonces vamos a buscar información sobre Cavadas y nos aparecen todos estos vídeos. Sí. Entonces tienes que adoptar las precauciones necesarias. Claro, entonces artículos que nosotros ahora podríamos ir a la biblioteca y sabíamos que ampliables estaban allí. ¿Quién me dice a mí que ese artículo no se ha modificado? Si tú bajas un artículo que es de una revista, que tienes el título de la revista, la editorial, los autores, en principio te puedes fiar hasta que te la peguen. Es así. Bueno, la Wikipedia también es
Wikipedia no es fiable. Que la Wikipedia es escrita por gente, no No es es... fiable, pero lo sabemos. Sí. Pero tú sabes que estás entrando en Wikipedia y sabes dónde te estás metiendo. En un jardín que tiene muy poco control. Lo sabes. Pero cuando tú entras en PubMed y bajas un artículo científico de una revista con Q1 que está publicado en Nature y lo lees, en principio te fías. Dices, este artículo, en principio te fías, pero nos lo pueden pegar, porque pueden suplantar perfectamente. Entonces, yo ayer se lo decía a mis alumnos de Ecuador, anoche les hablaba a los alumnos de Ecuador y me decían, ¿nos da usted algún ejemplo, algún consejo? Digo, no os fiéis de nadie. Se lo dije así. Manejar la inteligencia artificial a gotas. No os hagáis dependientes de ella. Filtrarlo todo, dudar de todo, contrastarlo todo, buscar incesablemente la verdad. Les decía a estos chicos, que están todos fascinados con la inteligencia artificial. Bueno, estos chicos y todo el mundo está fascinado. Si vosotros escucharais a mis compañeros de facultad hablar de la inteligencia artificial, estáis en el guindo, queridos míos. No os enteráis de nada. Esta fascinación es muy peligrosa. O sea, podemos gestionar datos de una manera súper rápida, súper ágil, podemos crear modelos en biología, podemos reproducir con sistemas informáticos cómo funciona un órgano, podemos reproducir alteraciones celulares en un programa informático, podemos experimentar fármacos en modelos informáticos sin meter en riesgo a personas, podemos reproducir alteraciones bioquímicas que vemos en patologías, en procesos informáticos e intentar incidir en ellas sin tocar a nadie. O sea, podemos generar proteínas en el laboratorio virtual, generar proteínas y modificar radicales y estructuras químicas para ver cómo se comportarían, todo eso sin necesidad de hacerlo en la práctica. Esos son manejos maravillosos que van a potenciar muchísimo líneas terapéuticas y eso hay que reconocer que funciona. La genética, estudiar cómo modificar un genoma, cómo corregir una patología genética, cómo silenciar un gen o expresar otro, qué hay que hacer para lograr esto. Todo esto se puede adelantar muchísimo con programas informáticos. La robótica, cuando ahora te operan y dicen, ¿quiere que lo operemos con el Da Vinci? Digo, oiga, ¿eso qué es? A mí me tenían que hacer una biopsia y me dijeron, ¿le podemos hacer una biopsia tradicional o una biopsia con el Da Vinci? Digo, muy bien, explíqueme la diferencia. Digo, pues la diferencia es que la tradicional se la cubre la compañía y el Da Vinci, digo, usted que pagar 2.000 euros. Digo, no, yo soy una persona muy tradicional. O sea, la tradicional. Pero es verdad que el Da Vinci es flipante. O sea, el Da Vinci es flipante. Tú al Da Vinci le das un guisante y le dices, pélamelo. Y el Da Vinci coge y te pela el guisante sin romperlo perfectamente. O sea, están operando con el Da Vinci, están viendo todo, tocan y tienen una precisión para no tocar un nervio, para no tocar un vaso. Saben exactamente dónde tienen que ir con una precisión matemática. Cortan, suturan, extraen. Es maravilloso cómo funciona el Da Vinci. Es robótica. Además, el Da Vinci puede estar trabajando aquí y el cirujano que lo maneja puede estar en California. Y desde allí está operándote. Hombre, si eso sirve para curar, no es bueno. Lo malo si se le va la luz al Da Vinci. Bien. Aplicaciones en el diagnóstico y tratamiento médicos, esto ya lo he explicado. Diagnósticos mucho más seguros, mucho más actualizados, con menos errores. Esto va a llegar. Los médicos están diciendo, ojo, ojo, que los médicos somos necesarios todos. Sí, sí, soy muy necesarios. Pero estos médicos que tenemos en el ambulatorio haciendo recetas que no saben si eres hombre o mujer y lo que te pasa, que lo que quieres es que te vayas pronto, todo eso se va a acabar. Todo eso se va a acabar. Porque tú podrás decir a una herramienta de inteligencia artificial que tiene paciencia para escucharte, porque más habrán 40, en vez de un médico habrán 40 monitores, y tú le cuentas lo que te pasa, y él te irá preguntando, y tú le vas contestando, y te va a hacer un diagnóstico perfecto. De hecho, se ha viralizado, no sé si lo sabéis, una influencer que ChatGPT, entre comillas, le salvó la vida a su marido. Que le empezó a decir a ChatGPT, le pasa esto, le pasa esto, le pasa esto, entonces se fue corriendo a un médico y le dijo, pum, y aquí lo bueno. Bueno, eso todavía está perfeccionándose, ¿eh? O sea, ahora hace falta control, pero no hará falta control, no hará falta control.
Es como los coches automáticos de Tesla en Estados Unidos. Ayer me mandó mi prima que se había subido un Uber. Pides un Uber y te llega un Uber sin conductor. Me mandó un vídeo y me quedé loca. No, en Atlanta, en Estados Unidos. Ahí está permitido, aquí no. Aquí de los españoles conduir mejor que ningún. Pero en Estados Unidos han habilitado esto y entonces el coche es más seguro que tú. El coche funciona, lee los semáforos, las señales de tráfico, todo. Cumple con las normas, no se equivoca y va solo. Solo. Eso es así. Entonces, ¿quién va a coger un taxi en el futuro? Nadie. Será todo autónomo. Trenes autónomos, todo será autónomo. ¿Por qué? Porque lo harán mejor que nosotros. Pero a mí me da miedo esto, ¿eh? En Japón ya hace 6 años como coges de coche, o sea, me refiero, si se raya o le pasa algo que... Pues de vez en cuando han tenido problemas en Estados Unidos, porque han tenido accidentes, pero te digo una cosa, ¿habrán accidentes? Sí. ¿Habrán fallos? Sí. Muchos menos que los que cometemos los humanos. Entonces al final dirán, sí, oiga, tenemos que pagar un pequeño precio de errores, pero es que estos errores son el 1% de los que cometemos los humanos. Así que asumimos perfectamente estos errores. Bien. Y la edición genética, lo último. Aprender a editar el genoma para corregir. Claro, esto tiene un doble filo. Podemos editar el genoma para cambiar el genoma humano y editarlo a nuestro gusto. Eso es muy peligroso. O podemos corregir el genoma para curar enfermedades genéticas. ¿Cómo hacerlo? Pues hoy en día todavía no sabemos hacerlo bien. Se están haciendo pequeños conatos, hay pequeños resultados, porque el genoma es muy complejo, 20.000 genes interconectados, que tocas uno y tocas un montón, no se sabe exactamente cómo funciona. Es muy peligroso tocarlo. Pero cuando podamos reproducir estas interacciones entre genes en programas informáticos sofisticados, podremos hacer cosas que hoy son impensables. Bien, de aquí os voy a poner un ejemplo positivo de la inteligencia artificial. Un enfermo de ELA, que hace 8 años empezó con la enfermedad y hace, creo que 6 años, dejó de hablar, perdió el habla, ¿no? Entonces se ha comunicado todo este tiempo a través de un lector de iris que tiene delante de su cama, que le mira los ojos y él pestañeando y moviendo los ojos y va seleccionando caracteres o palabras y va componiendo textos. Y de una voz robótica reproducía el texto que él componía, ¿no? Pues ahora se presentó, esta semana, hace 2 semanas, se presentó este proyecto que logra reproducir la voz original del paciente de ELA, construida con vídeos anteriores a la pérdida de la voz, con lo cual te relacionas con su propia voz, con su propia entonación, sus propios matices. Esto es maravilloso para los que, si habéis tenido algún contacto con el enfermo de ELA, es muy duro. Entonces es maravilloso recuperar esta capacidad comunicativa. Voy a poneros un pequeño vídeo sobre esto. A ver si quiere funcionar. Es emocionante volver a escuchar mis palabras y pensamientos con mi propia voz. Así suena la voz de Fran Vivó, enfermo de ELA desde hace 8 años y sin capacidad motora desde hace 6. Ahora, un proyecto de inteligencia artificial en el que ha participado la Universidad Politécnica de Valencia ha permitido a Fran volver a comunicarse con su voz. Volver a escuchar tu voz es como volver a encontrar más o menos delante de las demás, ¿no? Es el sentimiento de Francisco Vivó, el padre de un paciente que tras años comunicándose a través de una voz robótica puede volver a escuchar el sonido de la que fue su voz. Y es que la pérdida de esta es uno de los episodios más duros que sufrió Fran. Todas las etapas del proceso ELA son verdaderamente abrumadoras. Este es él. Pero una de las que más afecta anímicamente es la pérdida progresiva. Esto no lo ha dicho él, esto lo está Este componiendo proyecto todo. altruista impulsado por IA ha sido liderado por Jordi Linares, miembro del Instituto Universitario Valenciano de Investigación en Inteligencia Artificial, que explica así cómo ha sido posible este avance. Sí, mandaron una serie de audios de WhatsApp, una serie de audios preliminares antes de que perdiese su voz. No teníamos muchísimo material, pero intentamos, pues, con ese material y con las últimas técnicas de inteligencia artificial, pues intentar, lo mejor que hemos podido, recrear su voz e incluso, pues, el reto era en este Valencia natal de Ana Brasil. Lo que tienen claro es que esto no es un experimento.
Es el primer paso para que miles de enfermos Bueno, de su ELA padre, puedan volver a Mariano, comunicarse a través de su propia Este voz. es mi investigador. Y Fran es mi hijado. Un poco de Fran historia es mi hijado. que ha supuesto en mi vida el uso de la tecnología. Ya han transcurrido 8 años desde que me visitó la ELA. Pero lo que no sabía entonces es que vino para quedarse y campó a sus anchas en mi vida y en la de mi familia. Esto no es una foto, es un vídeo, ver cómo está La respirando. enfermedad tuvo en mí una progresión brutal y en solo 2 años perdí mis capacidades motoras. Como en un sueño increíble, de la noche a la mañana me encontraba completamente paralizado, alimentado con una sonda PEG, con traqueostomía y por tanto sin voz, sin esa mi voz que te hace ser tú mismo. Solo han quedado intactas las capacidades del intelecto y del espíritu. Desde entonces, mis padres y mi familia han secundado mi amor por la vida y mi esperanza en la lucha contra la enfermedad, y con la tarea de ir descubriendo día a día el sentido de mi vida en estas extremas circunstancias. Junto a mi familia, y gracias a la tecnología, fuimos descubriendo el sentido de la vida tan buscado. Y ciertamente lo encontramos abriendo las puertas de nuestra casa, para intentar, desde nuestras posibilidades, dar voz a tantas personas afectadas por la ELA, enfermos, familias y asociaciones. Todas las etapas del proceso ELA son verdaderamente abrumadoras, pero una de las que más afecta anímicamente es la pérdida progresiva de la voz, hasta llegar a su pérdida completa, a causa de la traqueotomía. Una vez aceptada esta etapa, ha sido fundamental para mi vida disponer de la tecnología de comunicación alternativa, puesta a nuestra disposición por la sanidad pública. Sobre todo el lector ocular, a pesar de que siempre reproducía mis palabras, con una traducción de voz robótica. Gracias a estos medios he podido expresar todo lo que siento y deseo en relación con la enfermedad, lo que ha supuesto en mi vida y en mi entorno familiar, así como reivindicar la deplorable situación de abandono que vivimos los afectados. Por todo esto, ha sido para mí una alegría inmensa haber podido participar en este fabuloso proyecto de recuperación de mi voz original a través de la inteligencia artificial, desarrollado por el investigador del grupo Vertex Leap de Brain de la Universidad Politécnica de Valencia, Jordi Linares, y su equipo de la Fundación Valgrind. Es emocionante volver a escuchar mis palabras y pensamientos con mi propia voz. A pesar de las grandes dificultades que vivimos en este estado tan avanzado de la ELA, me siento súper agradecido a los que habéis trabajado para llevar a cabo este proyecto. Y tengo por seguro que su desarrollo favorecerá mucho a tantos afectados, que podrán beneficiarse de vuestro trabajo e investigación. Gracias y siempre amor. Bien. Salvo que no en todos los actos, en todo el proceso de diagnóstico y de tratamiento, pero sí en determinados momentos. Esto no es, Y eso no es solo por un criterio ético, sino fundamentalmente por un criterio clínico. Esto es del congreso que hicimos sobre inteligencia artificial este verano. Bien. Pero selecciona letra por letra, o sea, el mensaje lo tiene que Bueno, pues, para elaborar un en realidad, el otro día estuve con él y estuve preguntando a sus padres cómo lo habían hecho. Porque él ya no puede, ya no pestañea. El único movimiento que le queda, esto que veis que respira, es que respira porque tiene un respirador. Si se le apaga el respirador, se muere. Entonces, el único movimiento que le queda es este. Mover los ojos así, de derecha a izquierda. Entonces, ellos tienen una colección de palabras que la tienen puesta delante de su cama y entonces van señalando y él va moviendo los ojos cuando es la palabra que toca. Entonces van componiendo la idea así, de momento, ¿no? Y el lector de iris todavía él puede, porque en el lector de iris tú con el movimiento ocular seleccionas la palabra, miras a la palabra que quieres y cuando pestañeas es como el intro, pero él ya no puede pestañear, con lo cual el lector de iris lo puede usar de una manera muy limitada. Esto lo han hecho ellos interpretando la familia, porque Paco me decía hemos llegado tarde. Hemos llegado tarde, pero esto va a servir para otros que vienen por detrás. Entonces, esto le han ayudado a expresar
Pero bueno, yo iba a verlo y a lo mejor estás con él y a los 10 minutos oyes en la voz robótica, hola. Lleva 10 minutos para decirte hola. Buscando letras y poniendo palabras lentamente, pero bueno, se puede comunicar algo así. Bueno, pues sirve para algo bueno también la inteligencia artificial. Es el cuchillo jamonero, lo que empezaba la charla esta. Bien, aquí lo tenéis para los entusiastas, y Vicente, atento, que esto lo conoce. Dime. Entusiastas. Posibilidades de la IA en educación. Manejada convenientemente y sin invadir el terreno del aprendizaje que provoque atrofia. Siempre hay que decir esto. Pero se pueden usar vídeos multilingües con avatares para aprendizaje en distintas lenguas. Un mismo profesor puede generar materiales para distintas lenguas. Apoyo al profesorado en el análisis y diseño de una asignatura, con todas las precauciones necesarias. Aplicaciones de inteligencia artificial en startups, o sea, en empresas innovadoras, en proyectos innovadores. Integración de la inteligencia artificial en el arte, en los estudios artísticos. Integración de la inteligencia artificial en los estudios artísticos. Bueno, aquí tienes un poco las posibilidades, ¿no? El aprendizaje adaptativo basado en la actuación del estudiante, o sea, modular currículums de aprendizaje adaptados a las necesidades particulares de cada estudiante. Analizando sus resultados, modifica el contenido de currículum para potenciar aquello que el estudiante necesita más o incidir en lo que el estudiante ha manifestado una cierta capacidad y prescindir de cosas que pueden suponer bloqueo, por ejemplo, ¿no? Es interesante esto. O crear contenidos educativos. Decirle que te generen las clases, las presentaciones, los trabajos y los exámenes. Te lo hace todo. Todo. O sea, yo le doy un tema a la IA y le digo, quiero un examen de 50 preguntas tipo test, de 4 opciones posibles con una sola válida, y quiero que me la prepares con la autoevaluación. ¡Clic! Ya tienes el examen hecho. Luego los alumnos entran en la internet, contestan su examen por la web y cuando acaban hacen clic, enviar, y ya los tienes calificados. Pero además luego le dices, dime cuál es la respuesta que ha fallado con más frecuencia. Dime, los alumnos con más nota, ¿en qué respuestas han fallado? Los alumnos con menos nota, ¿qué respuestas han acertado? ¿Cuál? Y te hace un estudio estadístico completo de tu examen. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y ahora mi pregunta es, ¿y esto para qué? Para nada. Ahora mismo. No, para nada, para nada. Vamos a ver. Que estropear a todo el mundo. Yo quiero terminar con esto. Tenéis cara ya diciendo, oiga, usted no sabe callarse. Espera, que se me va la idea, ahora sí ya te digo la palabra. Yo quiero terminar con esto. Podemos hacer muchas cosas, muchísimas cosas, muy deprisa. ¿Hace falta? ¿Es necesario que seamos tan productivos? ¿Es necesario ser capaces de hacer tantas cosas tan rápidamente? ¿Necesitamos acceder a tanta información? O sea, ¿todo esto nos hace más felices? Es la pregunta. Que los alumnos también hacen lo mismo. Total. Y se crea el mismo examen. Total. ¿Sabes qué me refiero? Que además... Sí, genérame preguntas sobre este tema. Y claro, las que te vas a Sí, encontrar tú vas a ser las mismas que se van a encontrar. Correcto, muy bien. Y dices, oye, desde que uso de inteligencia artificial, mis alumnos sacan muchas mejores notas. ¿Por qué será? Entonces yo he llegado a esta conclusión. O sea, sí, la inteligencia artificial nos permite hacer cosas útiles, que no podríamos hacer de otra manera. ¿De acuerdo? Pero nos permite hacer muchas cosas, muchísimas cosas, que no son útiles. Yo hay gente que dice, no, pues que en el trabajo yo presento informes, antes me tiraba una mañana para hacer un informe. Ahora hago los informes en 5 minutos, en 3 minutos tengo el informe hecho. Digo, ya, ¿y qué haces el resto del día? Dice, hombre, pues como ven que entrego el informe, me piden otro. Digo, muy bien. Entonces, en vez de entregar un informe, entregas 25 en una mañana, ¿no? Sí. ¿Y eso es necesario? ¿Hace falta que tu alumno se lo pase muy bien en clase? O sea,
Es muy bueno para su aprendizaje y formación como persona que la clase sea muy divertida porque esté llena de medios audiovisuales sorprendentes y divertidos. ¿Todo eso se traduce en una mejora en el aprendizaje? Que no digo que haya que hacer clases tostones, ¿eh? No estoy diciendo esto. Estoy diciendo, ¿verdaderamente nos sirve ser tan productivos? Yo creo que no. Yo creo que nos hacemos dependientes, nos estresamos, nos acostumbramos a vivir muy deprisa, a digerir muchos estímulos, a querer las cosas ya, y eso no es bueno. Yo tengo una opinión entonces. En esta sala debería haber muchos directores de colegio. Pues nada, os invitáis y yo solo repito. Enrique Estellers, que es compañero de la facultad y es informático, yo le invité a hablar de esto en el congreso que hicimos en julio. Por cierto, todo este congreso, si os interesa el tema de la inteligencia artificial, todo el congreso está en nuestra página del observatorio, todo colgado. Todas las ponencias, todo absolutamente, lo podéis visionar todo. En la página del observatorio de biblioteca. Bueno, él nos contaba esto. Cuando apareció la radio, Edison, el cine, cuando apareció el cine, Thomas Edison dijo, muy pronto en los colegios los libros se considerarán productos obsoletos. En 1913, cuando apareció el cine. Cuando apareció la radio en 1932, Benjamin Darrow dijo, la radio pondrá al alcance de las personas los servicios de los mejores profesores. O sea, no serían necesarios ya los profesores porque la radio sustituiría el trabajo de los profesores. Año 1932, profecías no cumplidas, ¿de acuerdo? Cuando en 1968 apareció la televisión generalizada, entonces dijo Lyndon Johnson, presidente de los Estados Unidos, dice, los alumnos aprenden gracias a la televisión 2 veces más rápido que antes y retienen lo aprendido. Lyndon Johnson, presidente de los Estados Unidos. Creo que andaba un poco equivocado el hombre. Mi abuelo Amadeo, que era de Cuenca, me decía, cuando yo era pequeñito, me decía, la televisión fuente de malas costumbres y atontamiento colectivo. Me decía mi abuelo. Y decía, pues abuelo, digo, ¿cuánta razón tenías, Amadeo? ¿Cuánta razón tenías? Bueno, Lyndon Johnson, ¿por qué os digo esto? Porque cuando aparecen novedades tecnológicas fascinantes, hay una especie de entusiasmo de adherirse a ellas y asignarles la capacidad de mejorar absolutamente nuestra vida, como pasó con estos 3 ejemplos que os he puesto. El cine, la radio, la televisión, pero la realidad es muy otra. Está pasando también con los móviles. Totalmente. Y con las tablets. Totalmente. Y aquí vengo. En menos tiempo. Y aquí vengo. En diferentes provincias de España se ha comenzado a prohibir el uso de los móviles en el aula. ¿Por qué? Porque los primeros países norte de Europa que empezaron a digitalizar las aulas, a eliminar los libros de texto, los trabajos manuales y a trabajar con tablets, 20 años después están diciendo, oiga, es que tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Nuestros alumnos son más tontos, memorizan peor, tienen menos capacidad de prestar atención, no entienden lo que leen y leen menos. Entonces, pues vamos a volver al libro. Vamos a volver al libro. Y están diciendo, ahora ya hay muchos países que han erradicado, después de que Apple y Microsoft se han forrado metiendo tablets en los colegios, ahora están diciendo, no, ahora ya no, ahora papel y boli. Ahora hay que volver a los bolígrafos, al pino, al lápiz alpino y a los bolígrafos Bic de toda la vida. Entonces, siempre ante una novedad, estoy terminando, tranquilos. Ante una novedad tecnológica, siempre Kuban dice que hay un proceso. Euforia, credibilidad científica, decepción y culpabilización. Primero, euforia. ¡Wow, esto es impresionante! Mira lo que hace. Segundo, tratar de justificar esta euforia mediante datos científicos. Cuando se ve que esto no se puede justificar, entonces aparece la decepción. Pues esto no es tan bueno como parecía. Y después es la culpabilización. ¿De quién es la culpa? Esto es lo que está haciendo ahora Catherine Lepouillet, que dice, esta pedagoga sueca, que no me acuerdo de su nombre, es un nombre raro. ¿Cómo? No me acuerdo cómo se llama. Que dice, están diciendo ahora, ¿qué evidencia científica teníamos para inundar las aulas de pantallas? ¿Había alguna prueba científica de que esto mejoraba el aprendizaje?
No había ninguna. ¿Cuál es el resultado hoy? Que hemos abusado de pantallas y tenemos un resultado pésimo, ¿no? Hay que hacer marcha atrás. Bien. Esta es Catherine Lecuyer, que desmonta 4 mitos, tecnomitos, difundidos generalmente. 1. La tecnología es neutra, depende del uso que se hace de ella. Dice, no, no es neutra. 2. Se puede educar a un niño pequeño en el uso responsable del dispositivo electrónico en la mano. Mentira, dice ella. No es posible hacer esto. 3. La idea del nativo digital. Es que ahora son nativos digitales. Es un nuevo lenguaje. Mentira. No son nativos digitales. Son seres humanos. Exactamente igual que nosotros, que sobreexpuestos a estímulos adictivos van a caer como moscas. 4. Si damos acceso universal a un dispositivo con acceso a Internet, cerraremos la brecha socioeconómica. O sea, ¿entendéis? Mentira. Esto es mentira. Bueno, Stefana Giannini, su directora general de Educación de la UNESCO, ya ha prevenido sobre esto. No siempre merecen la pena las ventajas de la IA. O sea, esto no lo dice el Pelagatos Julio Tudela, ¿entendés? Porque lo que yo diga no tiene ningún valor. Pero esto lo dice gente que está verdaderamente preocupada por este tema, ¿no? Se puede usar para complementar, nunca para sustituir. Su aporte es limitado, fuera de ciertas tareas. Y hay que trabajar para darle enfoques equilibrados. Bien, y el libro blanco sobre inteligencia artificial de la Comisión Europea del año 2020, hace ya 6 años, antes de que se extendiera el uso de la inteligencia artificial generativa, ya hablaba pero esto, perdonad que os lo diga, esto son buenas intenciones, Si ahora me preguntáis, ¿de esto qué se ha hecho? Nada. Nada. No se ha hecho nada. Lo único que hemos hecho ha sido declaraciones de buenas intenciones. Entonces, supervisión humana, solidez técnica y seguridad, gestión de la privacidad de los datos, transparencia, lo que os decía antes, no discriminación, bienestar social. Mira, esto también no sé decir. Para eso no hace falta hacer un libro blanco de la Comunidad Europea, o rendición de cuentas. Bien, termino. ¿Te preocupa, Luis, el avance de la inteligencia artificial? Dice, no, lo que me preocupa es el retroceso de la inteligencia natural. Eso es lo que me preocupa verdaderamente. Yo que me dedico a la enseñanza. Creo que tenemos un riesgo infravalorado. Y no lo estoy demonizando. Estoy diciendo que somos unos ingenuos y que estamos manejando cosas muy peligrosas sin la debida cautela. ¿De acuerdo? Así que os animáis mucho a conectaros a ChatGPT, ¿no? Yo hay alumnos que les estoy diciendo, les dirijo a TFM y les digo, oye, por favor, deja de consultar a ChatGPT. Porque cada revisión que me mandas te la tengo que corregir entera. Porque esto no es lo que yo quiero que me digas. Está haciéndotelo ChatGPT y dice, sí, y pues oye, deja de marear ya. Es una pena. Es una pena. Entonces, bueno, hay una lectura positiva, volvemos a hablar unos con otros, ¿no? Tendremos que volver a hablar con nuestros alumnos y que nos cuenten y escucharles, ¿no? O sea, devolveremos el uso de la palabra. Yo a mis alumnas les digo, mis alumnas femeninas, les digo, no liguéis en redes sociales, por favor. No hagáis eso. No liguéis en redes sociales, os van a engañar. Si tenéis que ligar cara a cara. Que las mujeres tenéis una ventaja biológica para interpretar el gesto del varón, mucho mejor que nosotros. O sea, la información no verbal que una mujer que es capaz de interpretar nos da 1000 vueltas a los varones. Ligar cara a cara, que os la pegarán menos, ¿no? Bueno, pues puede ser una salida interesante de todos estos excesos, que es que desengañados, no sé si muy heridos, volvamos a las relaciones personales, rescatemos las relaciones personales, que son más lentas, ¿sabéis? ¿Sabéis que son más lentas? O sea, para hablar con un amigo tienes que hacer muchas cosas para encontrarte con el amigo, ¿no? Vestirte, salir de tu casa, coger el autobús, desplazarte, luego que llega tarde, estás un rato, luego tienes que volver. O sea, las relaciones personales consumen energía y tiempo, pero son mucho más válidas. No hace falta hacer todo eso con una relación virtual, no con uno. Puedes reunirte con 10.000 en media hora, sin moverte del sillón, pero eso es muy poco válido, ¿no? Entonces, ¿cuánto tendremos que esperar para recuperar el valor de las relaciones humanas reales en detrimento de las virtuales? Espero mucho. Ánimo.
dudar de la inteligencia artificial. No se ha hablado de las alucinaciones de la inteligencia artificial, pero hay una norma que todos los informáticos dicen: si la inteligencia artificial no sabe algo, se lo inventa. Se lo inventará. Por lo tanto, dudar de la inteligencia artificial. Ahora, no avergoncéis. Si os resulta. Pero a la gente le gusta la mentira. ¿Cómo? A la gente le gusta la mentira, les dices la verdad, no les gusta. Correcto. Pues la mentira les gusta. Sí, además lo votan a la gente que miente. O sea, sí. Bueno, preguntas antes de irnos. A mí me alucina un poco porque me parece que van a desaparecer muchos oficios, ¿no? O sea, la sensación es que muchos oficios se pueden ir, vamos, pero no sé cómo se va a manejar esto. O sea, por ejemplo, pienso en la universidad. Porque los maestros de niños pequeños creo que tenemos que estar ahí, alguien tiene que estar con ellos físicamente, ¿no? Pero en la universidad, por ejemplo, esto que estás diciendo... Totalmente. Los TCM, los másteres, todo eso pierde todo el Totalmente. sentido. Todos los trabajos pierden todo su sentido. Tenemos que replantearnos de arriba abajo toda la Se tiene que hacer en el aula de trabajo. Toda la evaluación hay que replantearse entera. Venimos de Bolonia. En Bolonia, que se potenciaba el trabajo autónomo del alumno. Se ha acabado Bolonia. Bolonia, a tomar. Pero es que yo, bueno, no estoy del todo de acuerdo con lo que toda la docencia va a ser virtual, porque los alumnos tienen cada vez menos capacidad de poder enfrentarse de manera autónoma a un trabajo que les supone una escucha, un aprendizaje. O sea, debe haber una persona controlando su acción, porque si no ellos son incapaces de autoaprender. Habrá aplicaciones que lo hagan. Tendrán un título al final. Habrá aplicaciones que lo hagan por ti, que los controlarán, que les planificarán su trabajo. Además, lo harán mejor que nosotros. Sí, pero ellos no sean capaces de aprenderlo. No aprenderán. Hay mucha o sea, todo el mundo que se matricula de manera online en cursos, hay más, ¿cómo se dice? ¿Se las llaman? Que abandonan. Hay más tasas de abandonamiento. No, absentismo y tasas de abandono. Porque no son capaces de llevar a la vez 6 módulos, 6 asignaturas. O sea, cada vez tienen menos capacidad la gente de poderse sentar, organizar su trabajo. Bueno, esa es nuestra esperanza. Que al final, está el ser humano, ¿no? El ser humano es más que su capacidad racional. Así es como ha empezado la charla, ¿no? Entonces, cuando veamos que somos capaces de producir mucho racionalmente, que somos capaces de generar mucho producto computacional, nos preguntaremos: ¿y esto es lo que yo quería? ¿Esto me hace más feliz? Porque yo anhelo otra cosa. Yo no anhelo ser una pieza en un engranaje productivo. No lo anhelo. Esta es la revolución industrial de León XIII, la que comentaba el nuevo Papa León XIV. Somos capaces de fabricar mucho más y mucho más deprisa. Y el Papa León XIII dijo: un momento, ¿a costa de qué? ¿A costa de qué? Porque hay personas, hay que cuidar a las personas, ¿no? Aquello fue un conato de lo que hoy tenemos. Lo que hoy tenemos es multiplicado por... Entonces, siempre nos quedará el alma. Siempre nos quedará la libertad, la ternura, el amor. Eso la inteligencia artificial no nos lo puede quitar. Pero la situación es difícil. Y nuestros hijos van a vivir una situación conflictiva y difícil, en la cual tendremos que ayudarles a aprender a sobrevivir en medio de ella sin dejarse secuestrar por ella. Porque tiene un poder de seducción enorme, lo sabéis. O sea, las pelis de ciencia ficción ya no son tan... O sea, es que claro, estás hablando y yo no puedo evitar, se lo decía a Edu, todas las pelis estas que hay de robots que parece que eran súper... Bueno, ¿sabes qué? Tú ya sabes que puedes comprar un robot de los chinos y Elon Musk está ya a punto de poner a la venta en la página web de Elon Musk una de las que tiene robots domésticos. Ayer hablaban de eso en la pública, mayordomos. ¿Cómo? Mayordomos, ayer hablaban de las ferias, humanoides que te hacen todo. Te pasan el mocho, te montas en zapatos, todo. Y son así humanoides. Yo lo he visto en mi vida. Por eso digo que las pelis, o sea... Ahora, no sé si ese vídeo es máximo. A ver,
Yo sé, porque por eso ya sabes que me gusta, que luego decían, Pero es un del friki. vídeo a la realidad hay que dirigirlo muchísimo, tienes que invertir mucho tiempo para que haga exactamente lo que... Y al final... Pero bueno, en nada lo harán. Ahora no, eso son conatos. Son conatos. Pero en nada lo conseguirá. Edu es un humano. Es que el otro día vi Pero un siempre vídeo... podemos desenchufarlos en la El otro día vi un ¿Qué vídeo... eso, Julio? El otro día vi un vídeo de que los rusos, que tienen celos de los americanos, porque Elon Musk se les ha adelantado con los robots, presentaron un robot ruso, robot doméstico. Y entonces aparece, está en YouTube, aparece tampoco sé si es verdad, aparece en YouTube el robot ruso, y entonces sale, y camina, hace así, hace algunos movimientos, levanta la mano, y en un escenario todos aplaudiendo, y de repente el robot hace así, se cae y se queda en el suelo viendo así, corre en el telón, dice, fracaso en la presentación del robot ruso. No lo sé. No te puedes fiar de nada hoy, ¿eh? Mira, Cavadas era lo que sea, porque es muy especialito, ¿eh? La persona es muy especialito, pero tonto no es, de tonto no tiene un pelo. Decía Cavadas, somos cada vez más tontos, y a mí me da miedo lo que estoy viendo, me da miedo, porque yo no puedo saber si esto es verdad o mentira. Es una persona que es un científico y que tiene un deseo ardiente de conocer la verdad de las cosas, que es lo que caracteriza a todo buen científico. Los científicos están aterrorizados porque se dan cuenta de que están entrando en un mundo en el cual cada vez es más difícil saber si es verdad o mentira lo que están, los estímulos a los que se están enfrentando. Y eso genera angustia, ¿eh? Él decía, me da miedo. Genera angustia, ¿no? Al final nos iremos al campo a plantar calabazas, ¿qué te parece? Sí. Y unas ovejitas. Es que hasta esto que decías de Fran, que es una cosa súper positiva, que dices, es que pueden plagiar nuestra voz. Yo le estaba diciendo a Edu, digo, me llamaron el otro día de una inmobiliaria. ¿Ha hecho un contacto con internet para esta vivienda, tal y tal? Y yo al rato de hablar, digo, y entonces le pregunto, ¿eres una inteligencia artificial? Sí, soy una inteligencia artificial. Yo no me... O sea, fue por algo que dijo que dije, esto no me ha cuadrado. Mañana llaman a mi hijo con mi voz diciéndole, oye, vente a la esquina de no sé dónde. O sea, es que da mucho miedo. Es que hay aplicaciones que te llaman para grabarte. Un número de teléfono desconocido que tú dices, dígame quién es, y cuelgan. A mí se me ha dicho, no digas entonces sí. Se quedan con tu voz, y luego sintetizan con tu voz, para cuando alguien les pregunte, poder generar tu voz para hacer un fraude. Pues digo que eso da miedo. Da miedo. Entonces yo cuando tengo entusiastas digo, estáis en la parra. Estáis en la parra, sí, es una herramienta útil. Yo ahora voy a mi casa, le pongo el navegador y me lleva. Muy bien. Pero hay que decir hasta aquí. Hasta aquí. Sí, yo, ahora como me estás diciendo, yo creo que la primera resistencia es en casa. Ahora mismo, por ejemplo, lo que estoy haciendo en el navegador, yo con mis hijos lo veo. O sea, los veo más lerdos en cuanto a saber, sí, o sea, si no van el autobús, espera, es que sale en un minuto, digo, ¿y qué? Bájate a la parada, leche. O sea, me da igual cuando salga, no lo mires, o sea, bájate a la parada. Para irse de aquí para allá, es que si no, pero si no me da, espérate, necesito media hora cargarme el móvil. No, hombre, no. Míratelo y que son 4 calles, derecha, izquierda, delante, detrás. Laura, cuando yo me fui de viaje de novios con mi querida esposa en un Panda de segunda mano, nos fuimos a Düsseldorf, en Alemania, con un mapa, eso que se plegaba, que ibas desplegando el cuadrado que te tocaba. Espera, y ella iba al lado diciéndome, no, por aquí no, a ver qué poner ahí en alemán. Pues yo dije, son cosas que están más básicas, ya no son TFG, ya no son TFG. Pues así dice, llévame a casa de este. Enseguida te llevo. La foto de gilipollas. Sí, así es eso. Pero bueno, yo creo que la primera resistencia, es verdad que hay que tener miedo justo, porque la resistencia primera tiene que ser en casa y hacer como hacía tu abuelo, es decirte la verdad. Y luego ellos te mandan a la M también. Porque, o cuando ya lo sepan hacer, si quieren algo para facilitarse, pero que lo sepan hacer. Pero hacer el caso a Caterina Cullé, que es una mujer muy sensata. Los tecnomitos, no os creáis lo que os dicen vuestros hijos. Esto es mucho mejor, todo el mundo lo hace, ahora hay que hacerlo así. Mentira. Es que mi hijo, si le quito las redes sociales, se queda aislado del mundo. ¡Mentira, señora! Eso no es verdad. Su hijo se va a hacer más inteligente, se va a buscar la vida. Es que es el único que no tiene comunicación. Va a traumatizarse en su habitación porque no se puede comunicar. ¡Mentira!
Esos son tecnomitos, mentira. Es que es No la es excusa verdad. de los padres que no quieren dedicar tiempo a sus hijos, que es difícil educar a los hijos. Pues más fácil, pongo la pantalla que ya está. Aunque sea con su amigo, lo que sea y tal. Mentira, ¿por qué tú no quieres dedicar el tiempo? ¿Por qué te cuesta también? Exactamente. Oye, no me dejáis ir a mi casa. Pues.